lo que es el sexto mandamiento. La semana pasada estuvimos viendo el mandamiento requerido por Dios, donde debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre, que de alguna manera significaba y simboliza el hecho de nosotros tener honra, honor y respeto por todo lo que tiene que ver con autoridad, más que padre o madre físico, todo lo que representa autoridad para nosotros. Hoy día vamos a tomar el versículo 13 de Éxodo 20. No matarás. Este mandamiento, hay dentro de él un pecado prohibido que es el asesinato. No matarás, y un deber implícito que es preservar nuestra propia vida y la vida de los demás. Cuando hablamos nosotros etimológicamente de la palabra matar, de alguna manera se traduce del hebreo ratzah, que tiene comúnmente traducido como asesinar y connota un acto intencional y premeditado de quitar la vida, y se asocia a menudo con el homicidio y con el asesinato. También está la terminología harag, que es otro término hebreo que también se traduce como matar, pero su amplio significado puede referirse a sacrificar animales o incluso a matar en concepto y en términos de ir a la guerra. Pero después de esto vamos a estar nosotros analizando cada una de las situaciones que de una u otra forma, hermanos, el Señor establece a través del decálogo y a través de los mandamientos la necesidad de poner margen a la vida, a las costumbres y a las morales, ¿verdad? A las leyes morales que debían regir al pueblo. ¿Para qué? Para que pudieran vivir en comunidad. Cada uno de los mandamientos de Dios tiene el propósito de que el ser humano pueda vivir en comunidad. Nosotros no somos una isla en medio del océano, siempre lo digo, hermano. Cada uno de nosotros tiene gente a su alrededor las 24 horas del día. Así que para que nosotros podamos relacionarnos interpersonalmente, estos mandamientos son claves para que podamos tener buenas relaciones, primero con Dios y después con nuestros semejantes. Usted dirá, o alguno podrá estar pensando, dice, bueno, estos mandamientos como de que de alguna manera podemos ver que están obsoletos. Otros dicen, ¿verdad?, antinominianos, que la ley y el Antiguo Testamento ya no están vigentes. Pero la verdad que todos estos mandamientos moralmente a nosotros hoy día nos ayudan a vivir y nos ayudan a enfrentar la vida de una manera diferente como la enfrenta el mundo y como la ve la sociedad. Hoy día nosotros podemos ver, hermanos, en el medio de la sociedad la cultura de la muerte. ¿Cuántos han oído hablar de esa terminología? La cultura de la muerte. Hoy día se le rinde culto en países donde se le rinde culto a la muerte y se idolatra la muerte. Miles y muchas imaginaciones, la gente en su mentalidad, en su pensamiento en cuanto y referente a lo que es la muerte, pero la verdad que ninguno de nosotros tiene siquiera el mínimo concepto, tal vez de imaginación de lo que realmente es la muerte. Teológicamente sabemos que la muerte es la separación del alma y el espíritu, ¿verdad? Del cuerpo, que el cuerpo debe volver a la tierra, el alma y el espíritu vuelven a Dios, porque Dios de alguna manera lo dio cuando sopló al hombre en el huerto el aliento de vida, dándole el espíritu. Así que hoy día, hermano, el mundo celebra el culto a la muerte. Lo que usted ve, hermanos, hoy día en medio de la sociedad no es coincidencia. El hecho de que hoy día los jóvenes tomen un arma y no tengan ni un criterio para usarla, llegar con tanta facilidad a quitar la vida a otra persona para poder hacerse dueño de un celular, para poder asaltar a alguien por unos pocos pesos, no tienen temor y no tienen valor a la vida hoy día la gente. Y usted dirá, bueno, ¿de dónde proviene, pastor, todo esto? Mire, usted puede ir y analizar y puede ver cómo nuestros jóvenes están siendo invadidos hoy día a través de la tecnología. A través de la tecnología ellos sus mentes, hermanos, están siendo cautivadas.
Sus pensamientos están siendo estimulados hacia todo lo que tiene que ver con violencia. Yo me quedé un poquito del pasado, me recuerdo que lo último que alcancé a jugar fue Street Fighter y Mortal Kombat. Me quedé por allá. Me di cuenta al tiro que estoy arriba de los 50. Pero hoy día hay juegos explícitos donde todo el día, ¿verdad? Aquellos niños, aquellos adolescentes, aquellos jóvenes que juegan están eliminando y en su mente está llenándose su sentimiento, su percepción, su mentalidad con una facilidad, ¿verdad? Matando, destruyendo, bombardeando y matando. Entonces eso de alguna manera le afecta cuando ya crecen y se desarrollan para que con facilidad puedan tomar un arma y puedan quitarle la vida a otra persona. Por eso mucho cuidado con lo que sus hijos juegan en el celular, en el tablet o en el computador, porque de alguna forma eso va marcando también su vida. Hay algo importante que tenemos que aprender de este mandamiento. El pecado prohibido es el asesinato. Detrás de todo esto, Dios está en contra de ello. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vida. Dios no es un Dios de muerte. Leímos el Salmo 115 al empezar el servicio: los muertos no alabarán a Dios. Así que el pecado es lo que tenemos que entender. Hay dos cosas importantes: no dañar a otro y no dañarnos a nosotros mismos. Diga conmigo: no debo dañar a otro ni dañarme a mí mismo. El no herir a otro, no debemos dañar a otro en su nombre. Un buen nombre es un bálsamo precioso y es una crueldad asesinar a un hombre en su nombre. Lo que hoy día conocemos como la fake news. ¿Ha escuchado usted esa terminología? La fake news. ¿No entienden ustedes? Mentiroso. Noticias falsas. Noticias falsas. Hoy día con tanta facilidad la gente sale hablando de alguien y da una noticia y destruye su imagen. Y destruye su honra. Y luego se comprueba que no era como se decía. Pero nadie sale a limpiar la honra de la persona que fue cruelmente su nombre manchado. Y alguno de ellos su nombre prácticamente ya no volverá a tener el mismo valor para la gente, para la sociedad, para los que le siguen. ¿Qué dice el Salmo 35:11? El salmista David le tocó, enfrentó y vivió una situación así. Nosotros lesionamos a otros en su nombre cuando los calumniamos. ¿Qué dice el Salmo 35, verso 11? Se levantan testigos malvados de lo que no se me pregunta. Los cristianos primitivos, hermanos, cuando hablamos de cristianos primitivos, hablamos de la iglesia primera. ¿Ya? Hablamos de aquellos hermanos que eran parte de la iglesia primera, la iglesia apostólica. Ellos fueron acusados de muchas cosas. Algún día vamos a tener la oportunidad de estudiar la historia de la iglesia y ahí vamos a ver, ellos fueron acusados de muchas cosas. Fueron acusados de infanticidio, de que se reunían en las catacumbas, que se reunían en los lugares secretos, llevaban a sus niños, decían ellos, y que de alguna manera practicaban el canibalismo. Se decía de los cristianos en los primeros siglos que practicaban el canibalismo. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban decir que comían el cuerpo de alguien y tomaban la sangre de alguien. ¿Qué era lo que hacían los hermanos? Tomaban la cena. Pero como ellos solamente de alguna manera lograban escuchar y no participaban de ello, decían: ahí se están comiendo el cuerpo de alguien y se están tomando la sangre de alguien. Así que ellos fueron acusados, muchos de ellos, de infanticidio, de incestos. Esto de alguna manera, hermano, es decapitar a otros en su buen nombre. Es una herida irreparable. No solamente matar tiene que ver, hermano, con quitar la vida física, sino que muchas veces nosotros matamos la honra de mucha gente a través de un mal comentario, a través de hacerle una mala fama. Decía un filósofo: ningún médico puede curar las heridas que provoca la lengua.
un rasguño, se pone un parche curita, se pone un poco de yodo y eso a los días va a sanar. Si usted sufre alguna cirugía, con el correr de los meses esas heridas van a sanar. Pero cuando la lengua le ha hecho daño al nombre y a la fama de alguien, no hay médico que pueda curar esa herida. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con lo que nosotros decimos. Porque una vez que las palabras son lanzadas, ya no las podemos recoger. Ya se fueron. No debemos dañar a otro en su cuerpo. La vida es lo más preciado y Dios ha puesto este mandamiento como una cerca para preservarlo. Él hizo un estatuto que nunca ha sido derogado hasta el día de hoy. Génesis 9:6. El que derrama sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. En la antigua ley, hermanos, si un hombre mataba a otro hombre de mala gana significa por accidente. Si un hombre mataba a otro hombre por accidente, podía tomar refugio. Y ahí tenemos otro tema. Se hicieron, por orden de Dios, las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran lugares donde alguien, si pudo y si mató a alguien accidentalmente, esa persona podía tomar refugio en la ciudad de refugio y podía acercarse al altar y era perdonado. De allí nadie lo podía sacar porque eso estaba testimoniando que había sido un accidente. No lo hizo con alevosía, no lo hizo con premeditación. Veamos qué es lo que nos dice Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho. ¿Por qué el hombre es tan valioso? Porque es hecho a imagen de Dios, imago Dei. Si alguien ataca y mata deliberadamente a otra persona, entonces el asesino debe ser arrastrado incluso desde mi altar y debe ser ejecutado. Éxodo 21:14. Ahí está la diferencia. Si alguien mata deliberadamente a una persona, o sea, con premeditación, con alevosía. Porque nadie se levanta en la mañana pensando, hoy día voy a salir y voy a atropellar a unas cuantas personas. ¿Sí o no? Uno sale, toma su vehículo y fortuitamente alguien se cruza, ocurre un accidente y puede que esa persona muera. Bueno, esa persona acudía a la ciudad de refugio y no era muerta. ¿Por qué? Porque se aplicaba misericordia, porque había sido un accidente. Pero hay una gran diferencia cuando se realiza, hermano, de alguna manera de forma deliberada. ¿Qué dice Éxodo 21:14? Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. O sea, no corría para él esa misericordia, sino que tenía que ser enjuiciado. Ahora, en este mandamiento no matarás, están prohibidos todos los pecados que conducen a ella y que conducen a sus acciones. Hay un par de cosas, hermanos, que si nosotros no lo controlamos, estamos propensos a quebrantar este mandamiento. Primero que nada, la ira. La ira es uno de los agentes que más homicidios trae y causa en nuestra sociedad. ¿Qué dice Génesis 49:6? Decía un filósofo, la ira hierve en las venas y a menudo produce asesinato. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. O sea, la ira, hermano, no es buena. Por eso mismo es que en el Nuevo Testamento se nos enseña y se nos dice, airaos, pero no pequéis. El poder sentir, hermanos, de alguna manera ese fuego que hierve en tus venas de una forma intensa, tiene que aprender a ser controlado, porque es parte innata de nuestra naturaleza. Van a haber cosas que a ustedes lo van a ofuscar, van a haber injusticias que a ustedes le van a molestar, pero nosotros tenemos que aprender, hermano, a controlar. Eso se llama dominio propio.
Porque si yo le pregunto esta mañana a ustedes aquí, ¿cuántos alguna vez han sentido ira en su vida? Yo creo que todos. Y todavía algunos son airados, no han cambiado. Fácilmente, hermanos, se enciende. Fácilmente se airan. Segundo, otra cosa que lleva al homicidio muchas veces es la envidia. Diga conmigo, fuera. Fuera. La envidia. Mira que está a tu lado, dígale, fuera. Fuera la envidia. Satanás envidió a nuestros primeros padres por el manto de la inocencia y la gloria del paraíso y no pudo descansar hasta haber procurado su muerte. Si hay algo que al enemigo le molestaba, era ver la inocencia, era ver el ambiente, era ver, hermano, la gloria que se movía del paraíso. Él dijo, no, esto no está bien, yo tengo que hacer algo para echar a perder o para destruir. Eso es lo que hace la envidia. La envidia te roba la felicidad. La envidia te roba la paz. Vea Génesis 37:20. Los hermanos de José, debido a que su padre lo amaba y le dio una túnica de muchos colores, la túnica de muchos colores en esos tiempos lo usaban solamente los príncipes, las personas de autoridad. Y el padre le regala a José una túnica de colores. Sus hermanos lo envidiaron y tomaron el consejo de... ¿Qué dice? Ahora pues venid y... ¿Qué querían hacer sus hermanos? Matémosle. Y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. La envidia y el asesinato son similares. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 5:21, vaya por favor a Gálatas 5:21. El apóstol Pablo en lo que son los frutos de la carne lo pone uno al lado del otro porque de pasarse el límite rápidamente estamos propensos a eso. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ahí cuando él da la lista, ¿verdad?, de lo que son los frutos de la carne. Dice, envidias, homicidios. O sea que de la envidia fácilmente puede saltar al homicidio. La envidia es un pecado que rompe ambas tablas a la vez. Comienza en el descontento contra Dios y termina en el daño contra el hombre. Mire, escuchen lo que le voy a decir porque este es como la guarda. Cuando alguien tiene envidia, se está quejando contra Dios porque Dios no me está dando lo que yo anhelo. Y cuando se está quejando contra Dios, también termina dañando a su prójimo. ¿Qué culpa tiene el hermano de lo que Dios le ha dado como para que usted lo aborrezca y lo envidie? ¿Tiene alguna culpa? No, no tiene culpa. Pero cuando yo siento envidia, lo que estoy haciendo es quejarme y rebelarme contra Dios porque Dios no me está dando mis caprichos, lo que yo quiero que tiene mi hermano. Y Él no es culpable absolutamente en nada. Vea Génesis capítulo 4, verso 6 al verso 8. ¿Cómo podemos ver que de alguna manera la envidia comienza en el descontento contra Dios y termina en el daño contra el hombre? Génesis 4, del 6 al 8. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, o a ti será sujeto. Vamos a otro versículo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y usted sabe el resto de la historia. ¿Qué es lo que produjo en Caín querer matar a su hermano? Envidia. Envidia. ¿Era alguien responsable de lo que él estaba sintiendo? Nadie. Producto de su pecado. Envidioso, Caín se sintió primero descontento con Dios, por lo cual rompió la primera etapa y luego se peleó con su hermano y lo mató. Y así rompió de una vez para siempre, ¿verdad?, esa relación que él podía haber tenido con Dios. Como el fuego encendido en la paja
que se apaga rápidamente, pero la envidia está profundamente arraigada y no saciará su sed sin sangre. Vaya a Proverbio 27:4. Proverbio 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Aquí entre nos, ¿cuánto reconoce que son un poquito envidiosos? Sin comentario, ¿verdad? Oye, ¿por qué el vecino que se porta tan mal? Mire, tiene una casa. ¿Por qué ese que no es ni un hijo de Dios? Mire el auto que anda manejando. Pequeños comentarios así dejan en evidencia lo que hay en nuestro corazón. Avancemos. Tercero, lo que te puede llevar también a asesinar, el odio. Diga conmigo, el odio no es bueno. Los fariseos odiaban a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo los superaba en dones y tenía más honor entre la gente que ellos. Nunca lo dejaron hasta que lo clavaron en la cruz y le quitaron la vida. El odio es una alimaña que vive de la sangre. Ezequiel 35:5. ¿Qué dice Ezequiel 35, verso 5? Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Allí está una nación que odiaba y aborrecía al pueblo de Dios. Dígame si las cosas han cambiado o no han cambiado hoy en día. Amén. El mundo hoy día aborrece al pueblo de Israel. Quieren mucho que el pueblo de Israel desaparezca de la faz de la tierra. Israel tiene un propósito de estar donde está y de que Dios lo haya en su tiempo escogido para ser una nación diferente a las demás naciones. Israel tiene una historia rica, hermanos, en cuanto a situaciones bélicas. ¿Usted ha leído la guerra de los 6 días? ¿Cómo en 6 días Israel hizo guerra con varias naciones y lo derrotó todo? Porque contaba con el respaldo de Dios. Ahora, cuando hablamos de Israel, el Israel que hay hoy no es el Israel de la Biblia. No es el mismo. Pero a nosotros como cristianos, ¿qué nos queda? Orar por la paz de Jerusalén. Porque ellos tienen plata, tienen muchas cosas, pero nunca van a tener paz por haber crucificado al Mesías. Por eso se dice que se debe orar por la paz de Jerusalén. Tienen plata, tienen gente, tienen científicos, tienen tipos espectaculares, pero lo que no tiene Israel es paz. Así que nuestro deber como iglesia es orar para que Dios dé de alguna manera paz a esa nación. El odio es siempre cruel y todos estos pecados están prohibidos en estos mandamientos. La ira, la envidia, el odio. Ahora se puede decir que asesinamos de muchas formas, hermano. ¿Cómo asesinamos? Algunos con la mano, como Joab mató a Abner. Segunda de Samuel 20:10. Amasa no notó la daga en su mano izquierda y Joab lo apuñaló en el estómago y con ella de modo que sus entrañas se derramaron en el suelo. Atacar directamente a la persona, asesinarla. Segundo, ¿cómo más podemos cometer asesinato con la mente? La malicia es un asesinato mental. Primera de Juan 3:15. ¿A cuánta gente no habremos asesinado en nuestra mente? ¿A cuántas personas no habremos asesinado en nuestra mente? ¿Qué dice Primera de Juan 3:15? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Wow, así que mejor empiezo a amar a mi hermano, porque no quiero convertirme en un homicida. Siempre hay esos hermanos que cuesta, ¿verdad? A veces como... No sea usted como hermano, pero a veces como pastor a uno, ¿verdad? Hay gente que cuesta un poquito, ¿verdad? Poder tratar con ellos, pero Dios los pone ahí.
muchas veces para probarnos la paciencia y para desarrollar nuestro carácter como pastores. Porque sería muy fácil que a mí el Señor me pida una lista, a ver, ¿cuáles queréis? Mira, yo quiero este. Una iglesia súper clasista con la gente que me cae bien y que yo sé que son buenos. Pero la iglesia, hermano, está llena de todo tipo de personas. Tenemos todo tipo de carácter, todos tenemos diferente educación, todos tenemos muchas cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Amarnos. Porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. Agarra al que está a tu lado y dice, hermano, te amo, díselo, practícalo. ¿Cómo más asesinamos? Con la lengua. Oye, la lengua es un miembro tan pequeño, pero que nos da problema toda la vida. Amén. Aleluya. Algunos, ¿verdad? Tenemos, pero así la lengua conectada con la mente, pero súper rápido. La pensamos y la decimos. Y a veces la embarramos, hermano. Amén. Yo tengo que reconocer delante de ustedes eso, que soy rápido de aquí a acá. De aquí a acá, muy rápido, yo la pienso y la digo a veces. Pero no es la forma. Si alguna vez me toca y le toca a usted, entiéndame que me ocurre eso. La pensé y se la dije. Sobre todo a veces cuando la gente le está mintiendo a uno. No es que yo tenga superpoderes, pero me doy cuenta fácilmente cuando alguien me está mintiendo. Y uno le da ganas de decir, hermano, ¿por qué está mintiendo? Pero sé que si le digo por qué está mintiendo, lo voy a tirar al suelo. Así que me quedo callado y lo dejo que me diga su mentira. Así usted se va tranquilo, pero yo sé que usted me mintió. Y necesitamos cada uno de nosotros, hermano, tener cuidado con lo que decimos. Hay gente que dice, no, pastor, si yo soy una persona súper directa y yo lo que tengo que decir lo digo. Está bien, pero hay formas y formas de decir las cosas. Sabiduría ante todo, dice la Biblia, ¿quiere? Sabiduría. No podemos ir por la vida cortando en la cabeza a todo el mundo, hermano, no podemos. Con la lengua, hablando en perjuicio de otro y haciendo que sea ejecutado. Juan 18:30. Así los judíos mataron al Señor de la vida cuando arremetieron contra él y lo acusaron falsamente ante Pilato. Juan 18:30. ¿Qué dice, por favor? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ahí hablando mentira, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr un resultado que era crucificar a Jesús. ¿Cuándo más podemos asesinar a alguien con la pluma? Así David mató a Urías, 2 de Samuel 11:15. De alguna manera, literalmente, David tenía su mano limpia con Urías. Porque él no había tomado la daga, él no había tomado la lanza, él no lo había clavado. Pero ¿qué dice 2 de Samuel 11:15? Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirado de él para que sea herido y muera. ¿Cómo se llama eso en terminología forense o en terminología de la abogacía? ¿Cómo se llama? Premeditar, ya, pero ¿cómo sería ese personaje ahí? ¿Cómo sería David en este caso? Premeditó, pero es la mente pensante. Es el que pensó y es el que lo ejecutó escribiéndolo, pero otro lo llevó, hermanos, a... Es un autor intelectual. Muy bien. Es un autor intelectual. Que lo pusieran al frente, aunque la espada de los amonitas mató a Urías, la pluma de David fue la causa de su muerte, y por eso el Señor le dice a David y por el profeta Natán, 2 de Samuel 12:9, ¿qué es lo que le dice el profeta Natán? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él no estuvo en el campo de batalla, pero él planificó y escribió lo que había que hacer. Así que Dios, ¿a quién le tomó en cuenta ese asesinato? A David.
Tomaste a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Cuándo más podemos nosotros asesinar a alguien? Conspirando la muerte de otro. Por lo tanto, aunque Jezabel no impuso sus propias manos sobre Nabot, Primera de Reyes 21, 9 y 10. Sin embargo, porque ella tramó su muerte, ella fue la asesina. Ahí hay una envidia. Allí tenemos a Jezabel queriendo apropiarse de la viña muy próspera de un hombre simple llamado Nabot. ¿Y cómo ellos se podían apropiar de esa propiedad, de esa viña? ¿Qué dice Primera de Reyes 21, verso 9 y verso 10? Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace aquí Jezabel? Ella se apropia y toma 2 testigos falsos para que acusen a un hombre inocente y se pueda quedar con la propiedad. Conspiración. Deuteronomio 18, 10 al 12. Hay gente que también comete, ¿verdad?, de alguna manera asesinato por brujería y hechicería. ¿Cuántos saben que la brujería y la hechicería existen? Existe. Siempre han existido. Hay una diferencia entre la brujería y la hechicería. Pero ese tema para otro día. Lo voy a dejar ahí con la introducción. El brujo, para hacerle daño a usted, tiene que tenerlo cuerpo a cuerpo. O le quita un pelo, o toma una ropa. Pero el hechicero no, el hechicero le puede hacer daño a distancia. ¿Qué dice? Me recuerdo una vez que estuve en una iglesia predicando y había una bruja en el culto. Ella danzaba y hablaba lenguas. Yo no sé cuántos años había estado ella haciendo de las suyas en esa iglesia. Pero me invitaron a mí a predicar una campaña, era muy jovencito, yo estaba recién empezando a predicar. Y era el día del cierre de la campaña. Ella no había estado en los otros cultos. Y estuvo en el último día. Y yo muy angustiado por la noche pidiéndole, preguntando: Señor, ¿qué es lo que voy a predicar mañana? Y el Señor: dale con que predique el endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno. Hemos tenido cultos fabulosos en la campaña y voy a terminar predicando el endemoniado gadareno. Y claro, hermano, yo siempre he sido obediente al Señor. Y prediqué el endemoniado gadareno. Mandé un mensaje pero tremendo, hermano, hablando de demonología y todo eso. Y cuando llegó la hora de orar, entonces se manifestó lo que había. Había una bruja en medio de la iglesia. Y ella se hacía pasar por profeta y todo lo que decía ella, la iglesia lo hacía, los pastores le obedecían. Tenía toda la iglesia sometida a todos sus trabajos y sus cosas que ella realizaba. Y usted dirá: pastor, eso se da en el sur, se da en todo lugar. En todo lugar. Porque ellos se camuflan muy bien. Ellos no andan diciendo: yo soy brujo, yo soy bruja. Como nosotros andamos con la Biblia por todos lados, la gente sabe que somos cristianos. Ellos se camuflan. ¿Por qué? Porque están ahí para qué? Para poder hacer daño. Pero ¿qué dice Deuteronomio 18:10? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ahí está hablando del Señor a aquellos que ofrecían sacrificios humanos a los dioses de Agón, a Moloch y a todos aquellos, a Baal. Ni practiquen adivinación. ¿Se acuerdan del episodio de Pablo cuando fue, verdad? Y aquella muchacha decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, estos hombres son siervos de Dios, escúchenlo, óiganlo. Era un espíritu de adivinación que molestó a Pablo porque de alguna manera lo hacía de manera sarcástica. No era que ella le estaba haciendo un favor a Pablo, un bien, sino que lo estaba haciendo de manera burlona. Así que Pablo reprendió al demonio, salió y no pudo adivinar más. ¿Ha conocido usted gente que tiene espíritu de adivinación? ¿Ha conocido usted alguna vez? Usted dirá: pastor, usted tiene cualquier historia. Yo tengo muchas historias. Otra vez estuve predicando en una iglesia. No estuve.
estuve participando en un culto donde llegó una persona invitada y esa persona se sentaba así como está sentada nuestra hermana Yadranca hoy aquí, y los hermanos pasaban y la saludaban y ella le comenzaba a decir todo lo que los hermanos estaban pasando y todo lo que le había pasado, y estaba todo el mundo impresionado, porque ¿quién te anda diciendo lo que tú nomás sabes? Entonces también a mí me pareció raro eso. Aquí entrenó yo como que nunca encajé en el mundo pentecostal. Siempre fui un problema para los pentecostales. Porque habían cosas que para mí no eran lógicas, pues hermano, si uno se va a la Biblia, ese tipo de cosas no son bíblicas. Entonces todo el mundo terminaba prácticamente olvidándose de lo importante que era el culto, que era Cristo, y terminaban honrando la obra, hermanita tremenda, y todo el mundo la quería llevar a su casa, y vamos a tomar tecito, y se olvidaba del principio fundamental que era honrar y glorificar a Dios en el culto, y todos le daban prioridad a la hermanita. La hermanita tenía un tremendo espíritu de adivinación. Oramos al Señor también y perdió después la gracia de andar adivinando. Ya después iba a la iglesia y no adivinaba nada. Hay gente que te va a decir, oye, este debe ser profeta. No, no es que sea profeta. De repente se manifiesta un espíritu de adivinación. ¿Qué más dice? Que no haya quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Mira, allí va como por escala. El adivino, el agorero, el sortílego, el hechicero, el encantador, el adivino, el mago, y al final la gente termina consultando a los muertos. No permita que tu gente practique la adivinación o la hechicería, ni les permitas interpretar augurio ni participar en la brujería. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha participado en espiritismo? ¿Alguno? Porque lo agarramos y le damos al tiro. Lo liberamos, como dicen los... Hay otros hermanos que caen en lo que es el homicidio por intención de matar a otro, como Herodes. Herodes, bajo el pretexto de adorar a Cristo, lo habría mandado a matar. Entonces, cuando Saúl hizo que David fuera contra los filisteos, él planeó que el filisteo lo matara. No sea mi mano sobre él, sino la mano de los filisteos sean sobre él. Cuando también nosotros tenemos falta de misericordia, quitando lo que es necesario para el sustento de la vida, como quitar las herramientas o utensilios con los que un hombre se gana la vida, a veces también estamos haciendo ese tipo de daño. Hoy día, hermanos, la sociedad, hoy día las leyes que se están comenzando a escribir y que van a de alguna manera a ser sacadas a la luz, como la eutanasia. ¿Ha oído usted hablar de la eutanasia? Ahora lo suavizaron y ya no se llama eutanasia, sino que se llama muerte asistida. Pero es lo mismo, le cambiaron el puro nombre para que nos hagan tratar a nosotros de engañar. Eutanasia es cuando la gente decide, mire, ¿sabe qué? Yo ya no quiero más con estos dolores, yo quiero morir. Pero nosotros sabemos como cristianos que cada uno de nosotros viene a este mundo con un día para nacer y un día para morir. Nadie se va en vísperas. Y nadie se muere tarde. El ser humano se muere a la hora que tiene que morirse. Así que no tenemos nosotros la autoridad para decidir el día que yo quiero morir. Prácticamente eso no es así. Al no ejecutar la ley sobre los infractores capitales, un delincuente que ha cometido asesinato puede decirse que el juez es culpable de 5 de ellos porque no ejecutó al delincuente en su primer delito. Yo no sé si ustedes escucharon aquí en nuestro país aquel personaje que fue liberado, que tenía muchísimos años de prisión, el asesino del tambor que le decían. ¿Sí? No se explican y no saben cómo y por qué salió en libertad y volvió e hizo como 2 o 3 asesinatos más. Entonces, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Sobre el juez. El tipo es malo, no hay ni que analizarlo, es malo.
Pero la responsabilidad recae sobre el juez. ¿Por qué? Porque él tenía que haber hecho justicia en la primera instancia. ¿Qué es lo que dice Romanos 13? Vaya por favor, hermana, con la Biblia de Romanos 13. ¿Vale? Porque hay responsabilidad allí. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Le va bien a los que resisten la autoridad? No. ¿Qué es lo que acarrean? Condenación. ¿Qué va a decir? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Si usted anda manejando su autito con licencia al día, pagó los papeles, anda, no tiene por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque usted está haciendo el bien. ¿A quién le infunde temor el magistrado? Al malo. ¿Quién pues no teme la autoridad? A lo bueno, y tendrás alabanza de ella. ¿Por qué? Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces todo homicida, todo criminal que le causa daño a una familia que es inocente, tiene que caerle la espada del magistrado, porque tiene que hacer justicia. Tiene que hacer justicia. Pregunto, aquí entre nos, somos familia, ¿debemos estar de acuerdo de la pena de muerte? ¿Los cristianos debiéramos estar de acuerdo con la pena de muerte? Entonces le sacamos la hoja a la Biblia. Porque este tipo nos lleva la espada de adorno. Nos lleva la espada de adorno. La lleva para cuando haya que sacarla y hacer justicia. Tiene que hacer justicia. Sé que con eso lo va a dejar pensando toda la semana. Cuando vienen las dos mujeres frente a Salomón y dicen: ella ahogó a su niño y ahora está queriendo llevarse el mío, yo quiero que tú me hagas justicia. ¿Qué dice Salomón? Traigan una espada y cortamos el niño en dos y sacamos el problema. ¿Qué dijo la mamá, que era verdadera, mamá? No, entréguense lo que se la lleve, la regalo, pero no lo maten. Entonces Salomón se dio cuenta al tiro quién era. Hay momentos, hermanos, donde la autoridad de la justicia tiene que usar la espada. Necesitamos, hermano, entonces entender eso. Ahora, cada uno de nosotros sabe que el asesinato es un pecado que afrenta a Dios. Es un pecado clamoroso, porque la voz de la sangre del que es asesinado clama desde la tierra. El asesinato es un pecado, hermano, que provoca la ira de Dios. De alguna forma nosotros tenemos que entender, como decía, hermanos, aquí yo, que muchas veces se cometen homicidios, asesinatos por accidentes. Y eso es algo muy diferente a que sea con alevosía y a que sea premeditado. Y es eso en el fondo, hermano, lo que la ley, es eso en el fondo lo que el versículo, lo que el mandamiento, el decálogo está buscando. Más que el hecho, hermano, de cometer el asesinato, es que tratemos con lo que hay en nuestro interior que nos puede llevar a asesinar. Eso es importante que nosotros podamos entender. Más que el hecho, porque usted me puede decir a mí: pastor, yo nunca he matado a nadie, tengo mis manos limpias, pero a lo mejor su corazón está lleno de odio. O a lo mejor en su mente usted ha maldecido a tantas personas, o en su mente ha deseado la muerte de tantas personas. Y eso no lo hace mejor a usted que un criminal que haya matado a 4 o 5 personas, lo pone al mismo nivel, porque su corazón está tan podrido y está tan afectado con envidias, con odios y con rencores. Cuando la gente deja, hermano, que la envidia tome su vida, va a podrir absolutamente todo. Le va a robar la felicidad y le va a robar la paz. ¿De dónde vienen, pastor, estos descontentos? Primero que nada, por el orgullo. Un hombre que se hincha con una alta opinión de sí mismo y cree que se merece algo mejor que los demás,
Cuando le sobreviene una gran calamidad, se siente descontento y de repente se suicida. ¿No ha escuchado usted de personas así? Le vinieron los problemas, le vinieron las necesidades, la persona no soportó. ¿Qué van a decir de mí? Se van a burlar de mí, me van a criticar, van aquí y allá. Entonces, ¿qué decir? Quitarse la vida. ¿Qué más les afecta muchas veces? Cuando le sobreviene una gran calamidad, Ahitofel tenía grandes pensamientos de sí mismo. Sus palabras eran oráculos estimados y no podía soportar que se rechazara su sabio consejo. Segunda de Samuel 17:23. Y alguno ya se está preguntando ahí en su mente rápida, pastor, la gente que se suicida, ¿se salva o se pierde? Buena pregunta. Algunos dicen que no pierde su salvación, pero la verdad que como nosotros, ¿verdad?, no tenemos la verdad absoluta de todo este tipo de situaciones, hay que dejar y hay que dar lugar a los misterios, hermanos, de Dios y a la soberanía de Dios. Lo que enfrenta a cada uno en el momento de su muerte es un misterio para muchos. Es un misterio para muchos. Ninguno sabe, ninguno estuvo en la mente, en el zapato de esa persona que se suicidó. Así que uno no puede decir, o se fue al infierno o premiarlo y se fue al cielo. Son misterios que nosotros los hombres humanos y mortales no podemos a veces descifrar. ¿Qué dice 2 de Samuel 17:23? Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su arma y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, ¿qué hizo? Se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Aquí tenemos nosotros una vista del orgullo. Este hombre no soportó que sus palabras no fueran oídas, porque él era el hombre que declaraba y que traía los oráculos al gobierno, al rey. Cuando ya no lo escuchan, ¿qué es lo que hace él? Le da un berrinche y se suicidó. La pobreza también es una dolorosa tentación. Proverbios 38. Muchos se han empobrecido por su pecado y cuando una gran propiedad se evapora de la nada, están descontentos y piensan que es mejor morir pronto que languidecer de la miseria. Hay gente que está siendo afectada y atacada. Hermanos, en este tiempo, en esta fecha, que son fechas de fin de año, hay mucha gente que se quita la vida. Hay muchos que se suicidan en estas fechas. ¿Por qué? Porque no soportan la soledad. Porque no se pueden reponer a que un ser querido falleció y no está. Porque ya no está mamá, ya no está papá, ya no hay un sentido en su vida. Por eso es que la iglesia en este tiempo tiene mucho por lo cual orar, hermanos. Hay mucha gente que está deprimida, hay mucha gente que está angustiada, a los cuales nosotros podemos ayudar a través de una oración o a través de llevarle una palabra de Dios. Porque en este tiempo, hermanos, se mueve muchísimo eso, la desesperanza, se mueve la depresión. Y necesitamos, hermanos, nosotros de alguna forma mantener la llama encendida de la vida, porque para eso el Señor a nosotros nos ha llamado y nos ha mandado. Dios recuerda todas nuestras obras, hermanos, que de alguna manera vamos realizando y va dando a cada uno según haya sido, ¿verdad?, la siembra. Porque todo lo que el hombre en la vida siembra, eso también cosechará. Así que quiero terminar llamándoles, hermanos, a la reflexión en esta hora ya, que se nos ha escapado el tiempo. Debemos preocuparnos y trabajar y velar por nuestras almas, santificándolos. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:16? Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Solo los de limpio corazón verán a Dios. No es suficiente que dejemos de hacer el mal, que es toda la evidencia que algunos tienen que mostrar y pierden el cielo por disparos cortos. Pero debemos ser santificados interiormente. No solo el espíritu inmundo debe salir, sino que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:19. Esta santidad debe ser necesaria si consideras que Dios morará contigo
y tú habrás de morar con Él en el más allá. ¿Cuántos pretenden y están seguros que van a morar y van a reinar con Cristo por la eternidad? Amén. Levánteme su mano. Todos los que están seguros que van a estar allá y que van a morar con Cristo por la eternidad. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que debe haber en nuestras reuniones. Salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ese debe ser, hermano, el motivo de nuestro servicio y nuestras reuniones congregacionales. Hablar entre vosotros con salmos, citar la Escritura, cantar himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Dios morará contigo aquí. Toma el alma para su propio alojamiento, para que Cristo more en nuestros corazones. Efesios 3:17. Por tanto, el alma debe estar consagrada. El palacio de un rey debe mantenerse limpio, especialmente la cámara donde él trabaja y habita su presencia. Primera de Corintios 6:19 nos llama y nos enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dígale que está a su lado, cuida tu cuerpo. Cuide su cuerpo. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes saben que este planeta, el planeta Tierra, es un planeta para que lo habite gente corpórea? Ese es un tema profundo que lo voy a pincelar así nomás. En este planeta habita gente corpórea. Por eso cuando usted pierde su cuerpo ya no puede estar más en este planeta. Y eso de que vino mi abuelita y me cerró la puerta, que vino y movió la cortina, eso es mentira. Cuando alguien pierde su cuerpo ya no está más entre nosotros. La Biblia dice que hay una gran cima que nos separa entre los que estamos vivos y los que están muertos. Así que ¿por qué es tan importante que usted cuide su cuerpo? Porque necesita su cuerpo para estar en este planeta. ¿Se entendió? Entonces cuídese. Cuide su cuerpo, porque una vez que ya nosotros perdemos, hermanos, perdemos la vida, el cuerpo, ¿qué dice la Biblia que pasa con el cuerpo? Vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que hay que cuidar el cuerpo, no hay que cuidarlo. Amén. Tómese los medicamentos, coma saludable, haga ejercicio. Eso. Cuando tenga tiempo. Estuve en Taltal la semana pasada. Me tocó subirme a un vehículo con una abuelita de 99 años, pero que no parecía que tenía 99, sino que parecía que tenía mucho menos edad. Su mente absolutamente clara y su cuerpo absolutamente activo. Entonces yo, como soy medio curioso, le pregunto: ¿cómo lo hace usted para tener 99 años y estar en esa condición? Porque yo tengo 50 y se me olvida todo. Ella me dijo: en la semana como puro pescado y marisco. Lo que a usted me lo está matando, dijo, es la carne. Como que lo había escuchado antes. Pero ¿qué vamos a hacer, hermano, si somos así? Vamos, ya que se nos ha escapado. Debes vivir y anhelar estar con Dios. El cielo es un lugar sagrado, una herencia sin mancha. ¿Y cómo puedes vivir con Dios hasta que seas santificado? Vivir con Dios. ¿Cuántos de ustedes viven con Dios? Hablaba el otro día con alguien y decía: no es lo mismo trabajar para Cristo que estar con Cristo. Nosotros, los predicadores, los pastores, los líderes, trabajamos para Cristo. El trabajo que yo hago en la iglesia es para Cristo, y a veces nos vamos metiendo en eso y llenamos nuestra agenda de trabajo para Cristo, pero vamos descuidando estar con Cristo. Y a veces carecemos y a veces andamos hambrientos de Cristo. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho para Él. Mi agenda
Si yo le dijera todo lo que hago y lo que tengo que hacer, mi agenda siempre está llena. Y todo tiene que ver con la iglesia, con Cristo. Pero hay momentos, hermanos, donde nos metimos tanto y trabajamos tanto por Cristo que nos olvidamos de estar con Cristo. Cuando estaban las dos hermanas con Jesús allí, Jesús estaba hablando, había una que estaba afanada. ¿Cómo se llama? Marta. ¿No hay ninguna Marta aquí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna Marta? ¿Y la otra se llamaba? ¿Cuál era la que reclamaba? Marta. Decía, maestro, no le vas a decir nada. Tú vas a dejar que ella esté sentada y yo esté haciendo todo el trabajo. ¿Qué le dijo Jesús? Ella eligió la buena parte. ¿Y cuál era la buena parte? Escuchar la palabra del maestro. Porque a veces es necesario que dejemos de hacer tantas cosas y nos sentemos un poquito a escuchar al maestro. Cierre sus ojos, tome de la mano a algún pecador.